hoy precisamente estaremos hablando de ese tiempo que se llama el período intertestamentario, o dicho de otra forma, quizás lo han escuchado de esa forma, como el periodo de los 400 años de silencio. ¿Alguien ha escuchado eso? 400 años de silencio. Yo sé que cada uno de los que está aquí en algún momento determinado ha sentido como que, pero que Dios no me está escuchando. Yo oro por esta cosa, oro, y todo como que sigue igual. Dios, tú estás ahí. ¿Le ha pasado a alguien? A mí me ha pasado que tú dices, pero Dios mío, tú me estás escuchando, tú estás pendiente de mí. ¿Qué está pasando? Y por lo que tú estás orando no sucede y las cosas como que están lentas y a veces tú sientes como que Dios no está. Hermano, nosotros hemos sentido eso quizás por días, por semanas, por meses, unos pocos años y posiblemente no lo encontremos mucho tiempo. Aquí estamos hablando de 400 años donde Dios hizo silencio. 400 años. Así que este es el periodo que yo veo como una especie de puente que conecta el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es ese periodo de 400 años de silencio o intertestamentario. Algo que quiero resaltar en mi reflexión final es que a pesar de ser un periodo de silencio profético, Dios providencialmente estaba llevando a cabo su plan y preparando el terreno para el desarrollo del evangelio. Hermano, Dios seguía obrando en medio del silencio. Y si hay una certeza que nosotros como creyentes podemos tener en la mañana de hoy, es que aunque sintamos que las oraciones no están llegando, aunque sintamos que la respuesta no es en el tiempo, no es en el tiempo que yo estoy esperando, aunque yo me ponga a orar y como que no siento nada, Dios está obrando. Él está en su trono, mis hermanos. ¿En cuánto lo vamos a dividir el tema? En dos puntos, bien sencillo. Lo primero que vamos a ver es cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos hasta este periodo intertestamentario, cómo llegamos hasta ahí para nosotros poder situarlo, ¿verdad? Ubicarlo de manera histórica. Para nosotros poder ver eso, tenemos que dar unos pasitos hacia atrás. ¿Me siguen? Y el segundo punto que quiero que veamos es qué sucedió durante esos 400 años. La Biblia no nos da muchos detalles, ¿verdad?, de lo que sucedió durante esos 400 años. Así que lo que vamos a estar viendo es un poco de historia. Pero ciertamente los registros históricos, cuáles fueron los acontecimientos políticos que marcaron este periodo. Y al final vamos a tener una breve reflexión final de eso que vimos. ¿Están listos? ¿Cuántos se montan conmigo en el barco? Bueno, todo comienza, vamos al punto número 1, cómo llegamos hasta aquí, y vamos a tratarlo de manera cronológica. Vamos a ver punto por punto los eventos principales que fueron sucediendo. Entonces vamos a ver los eventos que fueron sucediendo hasta llegar a este periodo. El primer punto que vamos a ver es la división del reino. En el año 930, antes de Cristo. Es una parte de la historia que todos conocen. Cuando muere Salomón, ¿verdad?, queda a cargo su hijo Roboam. Entonces, cuando Roboam queda a cargo, impone más impuestos, es mal aconsejado, pone unos impuestos altísimos. El pueblo en un lenguaje dominicano, se amotina, ¿verdad? Surge otro líder que estaba más distante, Jeroboam, y junto con él hay una conspiración y se van parte de esas 10 tribus con él y otras 2 tribus se quedan. Ahí es lo que conocemos como el reino dividido, dicho, ¿verdad?, de manera rápida. Hasta ese momento, aunque ellos estaban divididos como nación, se habían fragmentado, todavía eran una nación
en cierta medida independiente y libre de opresión extranjera. Pero Dios en su misericordia se mantenía hablándole a través de los profetas. Y eso lo vamos a ver en todo el estudio de hoy, cómo Dios, a pesar de que el pueblo cae una y otra vez, Dios les habla a través de profetas, les advierte, y luego cuando nosotros vemos el accionar de Dios, no es que Dios está siendo injusto. Cuando viene el juicio de Dios, cuando viene el castigo, no es que Dios de repente dijo, lo voy a castigar porque sí. Hay advertencia tras advertencia tras advertencia, y el común denominador que vemos es que no se arrepienten y siguen en sus malos caminos. Entonces Dios se mantenía hablándole a través al reino del norte, a través de Elías, Eliseo, Amós, Oseas, y luego al reino del sur, a Judá le hablaba a través de Joel, de Miqueas, de Isaías. Así que eso vamos a verlo continuamente. Pero algo que quiero resaltar es que ellos no hicieron caso, no se arrepintieron de sus malos caminos y persistieron en la idolatría, y por tanto recibieron el juicio de Dios. ¿Alguien recuerda la prédica del pastor el domingo pasado? El título, el Dios que castiga y que destierra, ¿verdad? Entonces Dios no es injusto, o Dios no, ay, gracias Pastor Leoni, qué bendición, ahí reciban el material. Dios no es injusto o malo cuando destierra, cuando trae juicio, sino lo que está cumpliendo es lo que había asegurado con una advertencia previa. Luego vemos, después de esa división, vemos cómo el rey del norte, Israel, fue gobernada, fue esparcidos y caen ante el imperio asirio en el año 722 antes de Cristo. Cae ante el imperio asirio y muchos de ellos fueron incluso desterrados. Ahora una pregunta, hermanos, ¿por qué cae el reino del norte? Partiendo de lo mismo que hemos venido hablando, ¿por qué ellos cayeron? Bueno, por su infidelidad a Dios. ¿Y porque ellos persistían en qué? Dijimos, en la idolatría. Ellos rechazaban continuamente los profetas como Oseas, Amós, que le advirtieron constantemente sobre el juicio de Dios, y no se arrepentían, y por tanto recibieron el juicio de Dios. Esta historia la podemos ver en Segunda de Reyes, del 17, del 1 al 23, pero me gustaría leerle un poco de Segunda de Reyes 17, del 2 al 12. Dice: esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, debajo de mano de Faraón y rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses. Primero dice que habían pecado contra el Señor, dice que habían reverenciado a otros dioses, dice, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Entonces dice, los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas delante del Señor. Edificaron lugares altos, erigieron pilares a diosas como Acera, quemaron incienso en esos lugares, hicieron cosas malas provocando la ira del Señor. Están viendo, mis hermanos, que a pesar de que Dios advertía, ellos persistían en la dureza de su corazón y su idolatría, y por eso cayó el juicio de Dios, quien los entregó a un imperio cruel y malvado como los asirios. Y en las clases que hemos visto de la Biblia, ¿verdad?, libro por libro, como los profetas menores, muchos profetizaron sobre esto, cayeron bajo el imperio asirio, un imperio cruel, un imperio malvado. Estamos hablando del reino del norte. Ahora, ¿qué sucede? Luego del reino del norte ser destruido, unos 120 años después, más de un siglo, el reino del sur cae ante Babilonia en el 586 antes de Cristo.
Babilonia reemplaza a Siria como una potencia dominante, y vimos en los libros de Nahum, Sofonía, cómo Dios declaró el juicio contra Nínive. ¿Se recuerdan? Nínive recibe la predicación de Jonás, se arrepiente, cambia durante un tiempo, pero luego vuelven a sus malos caminos y Dios declara un juicio sobre ellos. Entonces viene ese juicio y Nínive es destruida por los babilonios. Así que los babilonios los destruyeron con mayor crueldad con la que ellos oprimían. El rey Nabucodonosor II conquistó, y eso es algo importante que debemos ver, que la victoria de Babilonia ante los asirios no tan solo fue ante los asirios estaban gobernando a Israel, ¿recuerdan? Entonces, si Babilonia destruye a los asirios, ¿a quién entonces está gobernando? ¿Me siguen? Entonces, por consecuencia, entonces cayó sobre Judá. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y bajo su dominio llegó el fin de Judá. Jerusalén fue destruida, el templo de Salomón fue quemado y el pueblo fue exiliado a Babilonia. ¿Me siguen? Estamos de manera cronológica. Ahora bien, ¿por qué cae el reino del sur? La misma pregunta, ¿por qué cae el reino del sur? ¿Algo diferente? Por lo mismo. Así es, ellos persistían en la idolatría y rechazaban continuamente los profetas. Antes de la caída de Judá, Dios envió profetas como Jeremías, Habacuc, Sofonías, pero ellos no le hicieron caso. Y por tanto cosecharon el juicio de Dios. Recuerden que estamos viendo un panorama cronológico de cómo luego de la división del reino, cómo paso a paso sucedieron eventos hasta llegar a este periodo intertestamentario. Número 4, el periodo del exilio en Babilonia, del 586 al 539 antes de Cristo. Los judíos ya están en Babilonia, viven como exiliados, sin reino, sin templo, porque ya había sido destruido, y ahora tienen que adaptarse a la vida en el exilio. Pero algo que estábamos viendo desde el principio, mis hermanos, que quiero resaltar es que Dios en su misericordia se mantuvo hablándoles. Aún en el exilio, Dios levantó profetas como Ezequiel, como Daniel. El pastor Alcántara, como dijimos, estuvo hablando del Dios que destruye y el Dios que destierra. Y este es un tema que posiblemente no nos gusta tocar. Todos queremos escuchar de ese Dios de amor, misericordioso, pero también es justo. Y Él siempre le proveyó a su pueblo advertencias, palabras de: si tú te arrepientes de esto, si tú cambias tu camino, si tú te conviertes a mí. Pero vemos que el pueblo de manera reiterada hacía caso omiso. Luego de este periodo de exilio en Babilonia viene un tiempo de refrigerio, si se podría decir, un tiempo de alivio, donde viene la restauración bajo los persas o bajo Persia. Esto sucede en el año 539 al 332 antes de Cristo, y es que los persas bajo Ciro el Grande conquistan a Babilonia. Y algo interesante es que Ciro da un decreto. Ciro, las naciones que conquistaba, él lo que hacía era que les daba libertad o les permitía mantener algunas de sus costumbres. En este caso, señores, fue dirigido por el Señor a permitirles regresar a los que estaban esparcidos, a los que estaban desterrados. Le permitió regresar, pero no tan solo eso, les permitió reconstruir el templo. Y vemos a Esdras y Nehemías que hablan de esto. Vamos a Esdras capítulo 1.
versículos del 1 al 4, por favor, vamos a leerlo. Y este hizo proclamar por todo su reino y también por escrito: así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El que de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente y en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Amén. Esto lo está diciendo Ciro, el rey de Persia. Pero algo interesante que el texto dice es que el Señor movió. El Señor interviene soberanamente para cumplir su plan. El Señor movió el espíritu de Ciro. Señor, y Ciro habló como un profeta de Dios. El Señor movió su corazón, el Señor movió el corazón de este hombre, mostrando una vez más misericordia por su pueblo. Vino la reconstrucción del templo, el segundo templo. Judá se convierte en una provincia del imperio persa y se le permite en cierta medida autonomía, se le permite un liderazgo bajo gobernadores judíos, como el caso de Zorobabel, pero obviamente bajo la supervisión de los persas que estaban gobernando. Sabemos que Zorobabel jugó un rol, un papel fundamental en la construcción del templo. Pero Dios no solo movió a Ciro, sino que continuó o se mantuvo, siguió hablando a través de los profetas. Vemos profetas como Ageo, Zacarías, Malaquías, que fueron los últimos profetas del Antiguo Testamento. Y es importante resaltar que el orden de los libros proféticos en la Biblia, ¿verdad? Desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones hasta Malaquías, no necesariamente es el orden en que ellos estuvieron profetizando al reino del norte y al reino del sur. Se colocaron así desde los escritos más densos, ¿verdad? Los profetas mayores y luego los profetas menores. Pero en el caso de Ageo, Zacarías y Malaquías fueron ciertamente, los que escribieron de último. Entonces, mire qué contraste más interesante. Babilonia oprime y dispersa, pero los persas liberan y permiten que se reagrupen. Qué interesante cómo Dios en su misericordia fue guiando todo. Babilonia es el juicio, los dispersa y entonces luego viene este imperio y los une. Dios gobierna soberanamente. ¿Qué hemos visto hasta ahora? A modo de resumen, vimos cronológicamente cómo llegamos cómo llegamos a este periodo intertestamentario, ¿verdad? Cómo iniciamos con la división del reino, el reino dividido entre Judá y el reino del norte y el reino del sur. Y fuimos recorriendo cómo vinieron los asirios, los babilonios, los persas, hasta llegar a este punto. Y cómo Zacarías y Malaquías y Ageo fueron los últimos profetas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, y yo creo que es el punto central que vamos a estar viendo. ¿Qué sucedió durante estos 400 años? Recuerden que al principio le decía que esto es como una carretera que se llama el plan de Dios. Dios va orquestando, Dios va desarrollando su plan, y ahora llegamos a una especie como de puente que conecta con el Nuevo Testamento. ¿Qué sucedió durante estos 400 años? ¿Cuáles registros históricos? ¿Qué podemos resaltar de esto? Bueno, primero se llama, obviamente, ¿verdad?, el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
dio inicio en el año 430 antes de Cristo con la última profecía de Malaquías y culmina alrededor del año 4 o 6 antes de Cristo con los eventos relacionados al nacimiento de Cristo y oficialmente ya con la puesta en escena del ministerio de Juan el Bautista como último profeta. Durante este periodo no hubo profetas bíblicos ni libros inspirados en el canon bíblico, y de ahí el nombre de los 400 años de silencio. Es importante, hermano, que usted sepa eso. No hubo, ¿verdad?, profetas inspirados en ese momento, no hubo libros inspirados, no hubo un libro sagrado escrito en esa época. Eso es importante que lo tengamos claro, porque más adelante y luego los pastores van a hablar sobre los libros apócrifos y en este periodo se escribieron muchos de estos libros. Entonces es importante que nosotros entendamos que si es un periodo de silencio donde Dios no está hablando, donde Dios, ¿verdad?, sigue obrando, dijimos, pero no está hablando a sus profetas, entonces no hay un escrito autoritativo para el creyente. ¿Se entiende eso? Si Dios no está hablando, lo que se dijo ahí no es autoridad final para mí. Amén. Entonces, durante este periodo no hubo eso que estuvimos hablando. Sin embargo, este tiempo no estuvo vacío de eventos importantes, ya que Dios en su providencia permitió eventos significativos como la dominación griega, el surgimiento del Imperio Romano y el desarrollo de algunas sectas judías que lo que hicieron es preparar el escenario, preparar el terreno. ¿Para qué, mis hermanos? Para Cristo, para el Señor, el nacimiento, la venida de Cristo y todo lo que pasó con la primera iglesia en el Nuevo Testamento. Así que dentro de este periodo intertestamentario podemos destacar primero el periodo helenístico. Ahí estamos hablando de los griegos. Mire, yo aprendí, pastor, algo interesante. Escuchaba el término helénico y helenístico y generalmente lo confundimos. Yo lo confundía. Yo decía, es lo mismo. El periodo helénico tiene que ver con el tiempo en que Alejandro Magno estaba vivo y seguía gobernando y seguía conquistando. Luego el periodo helenístico tiene que ver con, luego de la muerte de Alejandro Magno, hay una, si se puede decir, una separación porque se dividió, ¿verdad? Y sus soldados, sus generales, cada uno de manera estratégica tomó tierras. Entonces ellos ya tenían influencia de otras naciones y entonces ellos hicieron una mezcla como del griego y de las naciones donde estaban. El que estaba en Egipto era como griego y Egipto. Entonces a eso es que se le llama el periodo helenístico, no helénico. Y esa separación me resultó algo interesante. Entonces Alejandro Magno conquista Persia y ahí inicia el dominio griego. Pero tras la muerte de Alejandro Magno, lo que estábamos hablando, surge una fragmentación por una crisis de liderazgo que lo sustituyera. Provocó que sus generales, sus comandantes se repartieran los territorios y los judíos fueron presionados a la helenización. Ya están pasando, recuerden que vinimos hablando cómo estaban pasando de los asirios, de los babilonios, cuando llegan con los persas que están en cierta bonanza, que las cosas están marchando bien, ahora vienen a helenizarlos. Posiblemente, si me pasa a mí o le pasa a uno de ustedes, usted mirara hacia arriba y dijera, Dios mío, ¿qué es lo que yo estoy pagando? ¿Y qué es lo que está pasando? Pero dijimos en un principio que Dios va guiando todo como una carretera hacia su plan. Dios cumple su plan soberano. Aún en el silencio, mis hermanos, Dios está obrando.
Y eso es algo que debe confortar nuestros corazones. Helenización tiene que ver con adoptar la cultura, el idioma griego. Y hay un comandante, un general que se llama Ptolomeo, quien gobernó Egipto como faraón. Fue uno de los generales de Alejandro que tomó Egipto. Y durante este tiempo, mis hermanos, se produjo un evento interesante para la iglesia, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, conocido como la Septuaginta, realizada en Alejandría entre los años 285 a 246 antes de Cristo. Pero ustedes saben quién promovió la Septuaginta. Uno que estaba gobernando y oprimiendo o helenizando al pueblo, Ptolomeo, quien dirigía o gobernaba la parte de Egipto. Él lo hizo para que los judíos de habla griega que vivían en Egipto pudieran leer las escrituras en su propia lengua. Hasta de esos detalles, mis hermanos, Dios tiene control. Usa un gobierno que es pagano para que yo pueda reconstruir el templo y volver a mi ciudad. Y ahora usa otro gobierno pagano para que sea traducida la escritura, para que sea traducido el Antiguo Testamento y tenga un alcance para aquellos que creen aquellos que son creyentes. Impresionante. Más adelante los judíos fueron presionados todavía de manera más agresiva por un rey de nombre Antíoco IV Epífanes, de la dinastía Seleucida. Ese personaje es sumamente interesante porque él se hacía llamar un dios. Para él era tan humilde que lo mínimo que él se creía que él era un dios. Pero a sus espaldas le decían el loco. ¿Qué le parece eso? El loco. Por su soberbia, por él tratar de helenizar el mundo. Él presionó tanto a Israel para helenizarlo. Su presión era tanta que empezó a prohibir las prácticas de la religión judía. Comenzó a profanar el templo, quería que adoraran a dioses griegos, quería que dejaran de circuncidarse, quería que comieran todo tipo de alimentos. O sea, él quiso transformarlo tanto como griegos, que lo que hizo fue que provocó una revuelta, una rebelión. Esto trajo como resultado la rebelión del pueblo, lo que se conoce como la rebelión de los macabeos. Estamos hablando, ¿verdad?, de este periodo de silencio de los 400 años, donde hay un sinnúmero de acontecimientos que posiblemente no se menciona la palabra Dios, pero nosotros sabemos ciertamente que Dios estaba obrando. Amén. En este periodo también es importante resaltar que se propagó el idioma griego como la principal lengua de cultura, administración y comercio. Y esto se debió a la cantidad de naciones conquistadas por Alejandro Magno. ¿Alguien me puede decir en qué mayormente se escribió el Nuevo Testamento? En griego. Ya estamos viendo cómo se va articulando todo y cómo en la carretera que estamos, Dios está haciendo un puente que conecta un testamento y el otro. Amén. Entonces, sí. Los judíos se independizaron por un periodo de aproximadamente 100 años. Correctamente. Con la familia de los macabeos. Con la familia de los macabeos, y en ese tiempo ellos mismos no se pusieron de acuerdo, tuvieron una situación de conflictos y debilitaron el gobierno, y después viene lo que va ahora. Entonces, creemos que si había
Entonces, importante resaltar que en este tiempo no tan solo se propagó el idioma griego, como hemos visto, también se escribieron la mayoría de libros apócrifos, como estuvimos mencionando, y llamados así porque no forman parte del canon hebreo y ni se consideran inspirados. Y como no inspirados, no autoritativos para nuestra doctrina. Y es lo que yo le decía ahorita, si nosotros entendemos que Dios hizo silencio, entonces lo que se dijo en ese tiempo, aunque puede aportar valores morales y ser de buena lectura, no necesariamente es, o no necesariamente no son considerados como inspirados por Dios. Creemos que había un periodo de silencio profético y si Dios no estaba hablando, no pudo haber escrito, ¿verdad? O no pudo haber escritos autoritativos para el creyente durante ese periodo de 400 años. Luego pasamos de ahí a la dominación romana y el periodo intertestamentario en los años 63 al año 4 antes de Cristo. Roma conquista Jerusalén bajo el general Pompeyo Magno y ahí tiene que ver mucho con la intervención que hacía el pastor Dionis. Luego de la rebelión, ¿verdad?, de los macabeos, quedan gobernados o quedan dirigidos por ellos, por unos hermanos que eran las personas que estaban dirigiendo el pueblo. Pero ¿qué sucedía con ellos en ese momento? Entraron en una situación de conflicto y piden ayuda a quien está prácticamente desde afuera gobernando, piden ayuda para que concilie. Entonces Pompeyo, que es el que está gobernando desde afuera, ve esa oportunidad, la aprovecha y en vez de resolver o conciliar el conflicto que había entre los hermanos, lo que hace es que asedia, presiona y termina él conquistando. Le sacó provecho a una debilidad que había entre ellos como hermanos. Luego vemos cómo Herodes el Grande fue instalado como rey de Roma, ¿verdad? Y Judá se convierte en ese momento en una provincia romana. Pero ¿qué pasó, hermanos? Comenzaron a provocarse tensiones, situaciones de conflictos entre los judíos y los romanos. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Quién me puede decir? Una de las cosas. Diversas razones. Primero, el tema de la carga impositiva. Algo que nosotros pudimos ver era el tema de la importancia de los valores rituales y religiosos que comenzaron a tener conflictos en ese aspecto. Pero también nosotros podemos ver que venía lo que era la romanización. Recuerden que ellos estaban luchando contra la helenización, que era que los estaban haciendo griegos, presionando para que sean griegos, quitándole parte de sus costumbres, y ahora ellos salen de este proceso a un proceso donde comienzan a romanizarlos. Estaban atacando directamente su identidad. ¿Se dan cuenta? Atacan y socavan su identidad o tratan de hacerlo con la helenización y luego tratan de hacerlo con la romanización. Ya ellos viniendo, ¿verdad?, de una rebelión. Y no obstante eso, también había un tema de corrupción política que también afectó. Todo esto, mis hermanos, alimentó, sirvió de insumo para ampliar la expectativa del Mesías que describían las profecías. Dios en su carretera, ¿verdad?, que se llama su plan. Todas estas noticias que parecieron trágicas, estos 400 años de silencio donde somos conquistados, presionados, donde el idioma griego toma protagonismo, todo esto sigue orquestándose como el plan de Dios para nosotros poder unir eso a la expectativa de ese Mesías que venía a rescatarlo. Es como cuando tú dices, ya no puedo más.
Todas estas situaciones estaban llevando al pueblo de una manera u otra a decir, ya no puedo más, Señor. Te necesitamos. Ahora, ¿se parece eso a nosotros el día de hoy cuando vemos la maldad? Cuando vemos todo lo que está sucediendo en la humanidad y tú dices, Señor, ven pronto, te necesitamos. Te necesitamos. Yo quiero hacer una reflexión final. Dios mostró su misericordia a lo largo de todos estos eventos, dándoles oportunidad de arrepentimiento. ¿Y cómo lo podemos ver? Enviándole profetas. No hay un solo castigo o no hay un solo juicio de Dios que nos en el periodo que estuvimos viendo, que Dios de manera anticipada no le haya hecho una advertencia, no los haya llamado al arrepentimiento, no le haya extendido primero su misericordia y su favor. El pastor hablaba del Dios que destruye y destierra, pero a ese Dios que destruye y destierra con juicio le precede un Dios que extiende oportunidades y alternativas. Hermanos, y segundo, me llena de mucho gozo ver cómo Dios providencialmente utilizó este periodo como un puente de conexión con la entrada al Nuevo Testamento. Si eso no sucede, mis hermanos, posiblemente la propagación del evangelio en el idioma de la época, ese era el inglés de esa época, el griego, ¿verdad? El que habla inglés se comunica con todo el mundo. Entonces, permitió que aún un gobierno que trató de cambiarlos, Dios lo tornó para que eso se convirtiera en una herramienta de alcance para su plan soberano. Toda la opresión que vimos desde los asirios hasta los romanos que recibió el pueblo judío despertó en ellos un anhelo mesiánico. Hermanos, y eso es una gran bendición. Que las situaciones de dificultad, que los problemas, que lo que nosotros, el sufrimiento que podamos padecer, nos lleve a anhelar, Cristo ven pronto. Aunque muchos pueden ver o resaltar el silencio de 400 años, yo puedo ver y resaltar un Dios que está llevando a cabo su plan en medio del silencio. ¿Cuántas veces nosotros creemos que Dios está haciendo silencio? Y yo oro y no hay respuesta y no pasa y yo me canso y Dios, tú no estás conmigo, y por qué es que me están pasando todas estas cosas, y por qué es que yo soy cristiano. Dios está llevando a cabo su plan en medio del silencio. Él está ahí, mis hermanos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego mayormente, un idioma más preciso, más certero en esa época, lo que facilitó que llegara a esparcirse con mucha más facilidad y pudiera tener alcance a naciones en diferentes lugares que no iba a tener alcance quizás si no sucede lo que pasó. Por último, mis hermanos, pero no menos importante, es que Dios continúa su obra. Y es lo que me propuse que cada uno de nosotros nos lleváramos en el corazón la mañana de hoy. Dios continúa su obra aún en medio del silencio. Dios está obrando.